te voy a contar a quién vamos a tener ya ahora dentro de unos minutos. Te decía que hoy es un día muy especial porque va a estar con nosotros ni más ni menos que Ismael Cala. Muchísimos de ustedes ya lo conocen, Ismael Cala es muy, muy, muy conocido. Es un lujo y un placer tenerlo con nosotros. Y voy a hablarte 2 minutos de la formalidad del caso, como solemos hacer. Ismael Cala es estratega de vida y de negocios. Durante 5 años y medio presentó Cala en el prime time de CNN en español. Empresario y emprendedor social. Autor de 8 bestsellers en temas de liderazgo, emprendimiento y desarrollo personal, incluyendo El poder de escuchar y despertar con Cala. Cala nació en Santiago de Cuba en 1969 y es licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Oriente. Es coautor del bestseller Beat the Curve junto con Brian Tracy. Se graduó en la Escuela de Comunicaciones de la Universidad de York en Toronto y ostenta un diplomado de Seneca College. En producción de televisión, conferencista internacional, sus charlas han recorrido más de 30 países e impactado hacia lo positivo a más de 400 empresarios de todo Hispanoamérica y Estados Unidos. Es un referente internacional en liderazgo Mindful Exponential, coaching personal y de negocios. Es además presidente y fundador de Cala Enterprise Corporation y de la Fundación Ismael Cala. Entonces, dicho todo esto, la verdad que es un placer poder presentar al señor Ismael Cala, que nos va a acompañar durante 1 hora en su conversación, en su conferencia, y luego tendremos unos minutos más para tener una conversación un poquito más íntima con él. Así que, Ismael, un gusto tenerte en Desafío Coach en 30 días. Bienvenido. Todo este público está aquí para escucharte. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Y para mí es un honor, es un placer. Te estaba comentando cuando conversábamos fuera de la transmisión en directo que celebro y admiro la iniciativa que tu equipo y tú han creado de Desafío Coaching y Coaching Global como una comunidad de despertar de conciencia y de dar herramientas a tantas personas. Yo creo firmemente en que vivimos en una época donde, como tú bien has dicho, la información hay que democratizarla. O sea, se ha democratizado y se ha desmaterializado prácticamente todo lo que antes era físico, y la información es parte de ese proceso de digitalización en una época global y exponencial donde podemos llevar esas herramientas, esos protocolos, esas ideas a cualquier rincón del mundo, porque ese es el mundo en el que vivimos hoy. Es un honor poder estar con todos los que nos están escuchando y viendo. Me encuentro en nuestras oficinas en la ciudad de Miami y esa es la maravilla, que desde donde uno está, gracias a un computador, podemos llegar a cualquier otro rincón del mundo. Voy a hablar de liderazgo mindful exponencial y el método Cala de vida, combinado en 1 hora, porque creo que son los estudios de mi equipo académico que pueden aportar quizás dentro del marco del espectro del coaching, el desarrollo humano, el despertar de conciencia, quizás nuestro aporte en estudiar cómo los seres humanos en esta época en la que vivimos hoy, que es un mundo diferente al que teníamos hace 30, 50 años o 100 años atrás, debido a la exponencialidad de la tecnología que hemos creado, esta misma tecnología que hoy nos conecta en cualquier lugar del mundo. Entonces, esos son los 2 conceptos que quiero desarrollar en esta hora: liderazgo mindful exponencial y el método Cala de vida, que es un método de coaching que en el 2019 va a estar ya disponible para todos aquellos coaches que quieran integrar dentro de su camino de coaching con sus clientes un método que no solo mira hacia adentro, sino también mira hacia afuera. Pero antes quiero decirles cómo yo llegué a esto del desarrollo personal, porque a diferencia de muchos otros expertos que a lo mejor desde muy temprana edad en sus propias vidas decidieron que querían servir a otros y ayudar a otros en su camino de crecimiento personal o desarrollo humano, la verdad esto nunca estuvo en mi radar. Yo creo que los que me han conocido como comunicador saben que yo era periodista, lo sigo siendo de profesión, pero no ya de práctica, ¿verdad? Y llegué al desarrollo personal muy en secreto, muy por desesperación, más bien por salvación, no por inspiración, sino por desesperación.
Y pensando en todo lo que ha sido mi camino de vida hasta hoy, que estoy a 3 días de cumplir 49 años, digo, creo que Dios, la divinidad, tenía un plan con tantas heridas, tantos aparentes obstáculos, tanta tragedia que yo en su momento maldije en mi propia vida. Tenía un propósito, y era un propósito para un despertar de conciencia, y era un propósito para crear resiliencia, que es una de esas características del ser que nosotros procuramos instalar dentro de las personas que vienen buscando cierto tipo de herramientas, ayuda, autocultivo o autoconocimiento. Entonces, realmente vengo de una familia que es una familia que heredó temas de enfermedades cerebrales, una neuroquímica cerebral bastante delicada, y que produjo, obviamente, esquizofrenia, eh, fueron maníacos depresivos, y yo fui un niño que se vio involucrado en todo este tipo de fantasmas o miedos. Más que la enfermedad real, era el secretismo y el estigma y el tabú y la culpa o la vergüenza, que es un estado muy empobrecido de conciencia, en gran parte de los miembros de mi familia, por decir, oye, qué vergüenza sentimos de que abuelito se haya ahorcado y se quitó la vida, y de que una tía luego también lo hiciera, y luego de que mi papá también lo intentara, y pues de eso no se hablaba en la familia. Y realmente ese secretismo fue lo que hizo que yo a los 15 años estuviera enfermo, pero no era una enfermedad únicamente de cerebro, que sí hay genéticamente una herencia obvia que está en toda la familia, sino era una enfermedad más bien de conciencia. Era un estado de conciencia de culpa, de vergüenza. Y por aquí quiero comenzar, porque mucha gente está enferma en el mundo y piensa que es un doctor el que le va a resolver el tema de la enfermedad con una pastilla. Y yo quiero comenzar esta sesión de coaching porque creo que el coaching es cuando uno puede estimular a otro a desarrollar su autocultivo, a desarrollar su fertilización interior, para descubrir que más allá de donde tú ves un terreno estéril, no fértil dentro de ti o en tu mente, ¿verdad? Uno puede abonar ese terreno y convertirlo en el terreno de bienes raíces al que nadie le puede poner precio en el mundo. Entonces, a los 15 años, mi madre decide llevarme a un psiquiatra porque despertaba yo en medio de las noches con pesadillas, sudoración, palpitaciones, y eran unas pesadillas horribles donde veía elefantes en medio de círculos rojos, y no era la Divina Comedia de Dante para nada, ¿verdad? Y bueno, pues el psiquiatra lo único que hizo fue decir, esta es la historia familiar, hay por supuesto una herencia, ¿verdad? Lo que le llamaban en mi natal Cuba una tara familiar de esquizofrenia, enfermedades mentales, así que a tu niño o al joven hay que ponerlo con antidepresivos. Y recuerdo perfectamente que a partir de los 15 años tenía que tomar una pastilla diaria. El nombre de la pastilla es clorodiazepóxido y es un antidepresivo, y lo tomé por año y medio, 2 años, hasta que cuando regresé al psiquiatra pensé que había una mejor alternativa y me dijo, no, pues vamos a mantener la dosis o quizás subirla, ¿cómo te sientes? Y ahí yo me di cuenta, con alrededor de 17 años, que yo tenía que asumir una responsabilidad interior. Aceptar que había una herencia genética, pero por intuición algo me decía dentro de mí, sin todavía conocer yo absolutamente nada de lo que hoy vamos a hablar, que es epigenética, el tema del mindfulness, inteligencia emocional, psicología positiva, neurociencias, para poder entender cómo trabaja el cerebro y poder hacer una intervención en su funcionamiento y optimizarlo. En ese momento, absolutamente nada de esta información que hoy es accesible a un programa como Coaching, Desafío Coaching 30 días, nada de eso estaba en mi cerebro, pero por intuición algo me dijo que yo tenía que tomar responsabilidad, aceptar esa parte de la herencia genética, pero por decisión propia decir, yo no participo de este destino.
Y fue algo como pedir a la divinidad un milagro, literalmente. Sucedió en una visita a mi padre cuando tuvo una de sus hospitalizaciones. Yo no tenía recursos emocionales para enfrentar una visita a mi papá luego de recibir electroshocks, que es el tratamiento que en ese momento, no sé si todavía lo seguirán haciendo, pero en ese momento es el tratamiento que se le daba a las personas cuando tenían un episodio psicótico de esquizofrenia o depresión totalmente aguda, donde caía mi padre en un estado de perplejidad total. Y cuando yo fui a hacer esa visita y mi papá pues estaba despojado de presencia plena, de conciencia, literalmente fue como ver a un zombie al que yo no podía hablarle, no podía emocionalmente conectarme, y eso me hizo mucho daño, pero al mismo tiempo mucho bien. ¿Y por qué digo esto? Porque en ese momento yo tuve que hacer algo que muy pocos hijos a lo mejor esperan hacer en su vida, que es decir, la imagen de mi padre no puede ser el espejo en donde yo quiero verme de aquí a 20, 30 años. Cuando uno es niño, sus papás son prácticamente sus paradigmas, sus héroes, sus ídolos. Pero cuando tú te estás reflejando en un espejo, que es un espejo totalmente negativo y que es todo lo contrario a donde aspiras llegar, pues en ese momento yo tuve que decir, no es esto lo que quiero de mi vida, y con mucho amor decir, Dios, haz algo porque yo estoy dispuesto a tomar la responsabilidad de hacer lo que tenga que hacer por escapar este designio familiar. Y en tal punto era la predisposición en mi familia, que yo recuerdo que desde muy niño mi abuelita, con la mejor de sus intenciones, decía, Ismael, no estudies tanto porque te vas a quemar, igual que tu familia. Por favor, sal a jugar afuera. No te quiero leyendo tanto. Y la verdad, ¿qué puedo yo decirles? Que hoy reconozco que soy parte de lo que muchos de ustedes a lo mejor van a reconocer en el llegar al autocultivo, el coaching personal, el desarrollo humano, el despertar de conciencia, y es que uno se convierte en el arquetipo de Quirón. El arquetipo de Quirón es en mitología este centauro de la mitología griega, que por cierto cuando nació sus propios padres rechazaron, porque imagínense ustedes, mitad caballo, mitad humano, era una cosa aparentemente monstruosa y sus papás pues lo abandonaron. Pero fue muy virtuoso Quirón como centauro en su desarrollo como maestro de la casa, maestro de las artes, fue un gran educador. Y en una fiesta un día, un dardo alcanza su rodilla. Pero recordemos que Centauro es una figura mitológica inmortal. A Quirón le había sido concedida la inmortalidad, o sea, no podía morir. ¿Qué hizo esto? Que su herida, que era una herida que no podía sanar, la iba a tener permanentemente por el resto de su vida, pero podía vivir con ella. La aceptó y podía vivir con ella. Y Quirón se convirtió en médico y en veterinario y empezó a ayudar a sanar, a pesar de tener su propia herida ahí presente, empezó a ayudar a sanar a otros. Entonces, se le conoce en la mitología y en la astrología como el arquetipo humano del sanador herido. Y la verdad que yo siento que llegué al tema del coaching, el autocultivo y el desarrollo personal justamente por eso. Las heridas de mi infancia y mi adolescencia, los miedos, los fantasmas, me hicieron buscar información y también crear una confianza de que Dios, si me hizo a su imagen y semejanza, y soy parte de lo divino y lo sagrado, mi vida tendría que tener un propósito. Y el propósito no era vivir en sufrimiento, sino poder quebrar, que es superar el sentimiento y poder del dolor sacar una lección y ser más fuerte. Entonces, cuando hablamos de ser, y esto es parte del método Cala de Vida y del liderazgo mindful exponencial que ahora voy a empezar a comentarles, y tiene mucho que ver con la conferencia que este año y el taller y el seminario que este año estamos haciendo, que se llama El negocio de ser tú, que mucha gente lo malinterpreta y dice, oh, es una conferencia de negocios. No,
Y yo quiero que piensen que es una conferencia de negocios porque cuando llegan a esta conferencia, como lo que hoy estamos hablando, te das cuenta que el gran negocio del que estamos hablando es que tú entiendas quién eres, que te autodescubras, porque hay una frase de Maya Angelou que Oprah Winfrey repite mucho y que a mí me encanta y todos los días me la repito, es when you know better, you do better. Cuando sabes más, lo puedes hacer mejor. Cuando sabes más, lo puedes hacer mejor. Entonces, información aplicada es poder personal y libertad personal. Pero pongamos la palabra aplicada porque hay mucha gente que tiene información que no la aplica y su poder personal no asciende. Porque información por sí, si tú la recitas, pero no la aplicas, no te transforma. Entonces, por eso yo siento que la información hoy debería estar masificada, porque la información es solo el precursor de la experiencia. Pero uno tiene una experiencia de transformación cuando es capaz de procesar información y ponerla en acción. Y ese es el método Cala de vida del cual estamos hablando, que es Cala por el acrónimo del apellido, constante aprendizaje para el liderazgo en acción. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, ustedes hacen este desafío coaching 30 días, todos los años. Y todos los años tenemos nueva información aplicable a un proceso de transformación, porque el proceso de evolución humana nunca termina. Siempre comparo a las personas con un iPhone. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué? Yo digo porque en la época en la que estamos viviendo, nosotros tenemos la engañosa ilusión de que los aparatos que hemos creado son más inteligentes que nosotros, son más poderosos que nosotros. Steve Jobs lanzó al mundo un producto que fue el iPhone, que nos hipotecó de por vida a una tecnología nunca acabada, siempre en desarrollo, siempre en evolución. Y hay muchas personas que dedican más tiempo a interactuar con su iPhone, a poder mantener su iPhone o su teléfono inteligente, si es que tienes otra marca, funcionando bien, con espacio de memoria para que entren o salgan nuevos videos, nuevas fotos. Dedican mucho más tiempo a eso que al mismo proceso que debemos hacer todos los días con nuestro cerebro, con nuestra mentalidad, con nuestro estado de conciencia y con nuestro equilibrio mente, cuerpo, espíritu, alma, energía. Entonces ahí es cuando uno se tiene que preguntar, ¿es mi teléfono inteligente más poderoso que yo? Es una pregunta que a veces no nos hacemos, pero en la práctica tú simplemente puedes sacar las horas en las que llevas haciendo procesos con tu teléfono versus el tiempo en el que llevas haciendo procesos contigo y sobre todo con este centro de comando, este centro de acción que es tu cerebro y tu mente. Entonces, método Cala de vida es un método de coaching que es constante. ¿Por qué? Porque esa es la clave. Está demostrado que para lograr saltos cuánticos se logran por acumulación. Y cuando uno quiere lograr un salto cuántico de conciencia, el proceso va acumulando masa crítica hasta que llegue el momento donde saltas de un estado de conciencia al otro. Pero es un proceso de todos los días. Es cuando uno se toma que cada día no es un día perdido, no es un día que pase inadvertido, es un día de conciencia plena. Entonces esto nos obliga a vivir en atención plena todos los días, en conciencia, siendo mindful, no estando con la mente llena. Es una pregunta que en inglés es maravillosa, en español cuesta más trabajo traducirla cuando uno se puede preguntar o le puede preguntar, por ejemplo, a las personas, si hay muchos coaches aquí, a las personas que vienen, uno le puede preguntar, ¿Are you mindful? Or is your mind full? O al revés, ¿Is your mind full? Or are you mindful? Porque en inglés el juego de palabras es maravilloso. Está tu mente llena, it's your mind full, or are you mindful? ¿Qué quiere decir? Estás atento, atenta, pleno, consciente, con tu mente aquí y en el ahora, presente, sin juicios, sin el narrador que narra cada jugada del partido de fútbol, ¿verdad? Y estando presente. Porque esa es la primera pregunta que todos los días
yo me hago. Ismael, en este momento está el piloto automático actuando por ti, que es tu subconsciente, ese 95% de todas tus acciones y pensamientos que vienen en modo repetitivo, cíclico, viciados por el ayer, o por el contrario, estás en manual, donde tú a conciencia, que es solo un 5%, ¿verdad? Estás tomando decisiones claras con neutralidad, donde gerencias tus emociones. Esa es una pregunta clave que uno tiene que comenzar a hacerse a diario. Porque cuando no nos la hacemos, vivimos en un modo de reactividad. Entonces, no es que respondemos a los estímulos del entorno, sino que reaccionamos a ellos. Y esa es una primera diferencia que yo he notado de beneficios del coaching. Es que tú sabes cuándo estás reaccionando con tu cerebro más básico, instintivo, el reptiliano, ni siquiera el límbico, el más básico de todos. Estás en un modo reactivo, agresivo, de supervivencia, con la neuroquímica del estrés y la ansiedad, que es lo que produce en tu cuerpo una reacción simplemente así, de rebote, del estímulo llega y yo reboto a él, o estás en un estado mucho más de neutralidad, de calma, de serenidad, que se logra con muchos factores. Uno de ellos es el coaching, el otro son las prácticas diarias de mindfulness, el otro es las técnicas de respiración consciente que son extraordinarias. Sé que Fernando es instructor de la Fundación del Arte de Vivir. Yo no soy instructor todavía, estoy comenzando en el camino, pero han sido técnicas de respiración del maestro Sri Sri Ravi Shankar que han transformado mi vida y realmente son recomendadísimas para todo aquel que quiera comenzar en este camino donde la respiración se convierte en tu medicina, en tu oxígeno y en el mayor de tus nutrientes. Constante aprendizaje para el liderazgo en acción. Método Kala de coaching. Aprendizaje es una palabra importante. Los seres humanos nos hemos creído un cuento falso. Y el cuento es que cuando éramos niños, a la mayoría de nosotros, en nuestra generación, nos dijeron que la educación nos salvaría la vida. La educación institucionalizada, o sea, la educación donde vas a la escuela y la escuela te provee estudios en inteligencias básicas que son la lingüística, ¿verdad? Y la algorítmica. Básicamente son las dos inteligencias que más se enfatizan en la educación, por lo menos que yo recibí. No fue tanto la artística. Hoy hay escuelas que tienen más cursos de arte que son importantísimos, o desarrollo de las inteligencias espaciales, intuitivas. Pero la educación que todavía predomina es una educación que en vez de desarrollarnos el aprendizaje, nos coarta la posibilidad de aprender. Y por eso cuando yo digo constante aprendizaje para el liderazgo en acción, ese constante aprendizaje es importantísimo, porque lo que nosotros aprendimos en su momento en la escuela nos está llevando a una vida de limitaciones, no una vida de expansión absoluta e infinita. Y les digo por qué. En Occidente, la educación se basa en un paradigma muy limitado, que es un paradigma aparentemente científico y racional. Es el paradigma de la evidencia. Ver para creer. ¿Verdad? O sea, cuando te enseñan física, matemática, todas las ciencias, el paradigma con el que te muestran esa educación es ver para creer. Fundamenta tu respuesta. ¿Dónde están los datos que argumentan todo esto? ¿Y qué pasa? Que uno empieza a limitar su cerebro, su imaginación y su capacidad incluso de abrazar lo desconocido y la incertidumbre, porque te acostumbras al paradigma de, si no me muestras las pruebas, eso es un cuento. Lo que me estás diciendo no existe, no es real. Esto es tan significativo que cuando uno llega a una edad entre los 7 y los 11 años, que comienza en nuestro cerebro a ocurrir
una poda neuronal, la primera poda neuronal, que es que el cerebro decanta qué neuronas y qué tipo de neuronas no se están utilizando porque no las has estimulado y cultivado. En esa primera poda neuronal, uno empieza a perder muchas de las neuronas que nos conectan con el campo de todas las potencialidades, que es el campo infinito al que pertenecemos los seres humanos. Y aquí yo me estoy metiendo en un mundo que va más allá del coaching. Es un mundo de la espiritualidad y la física cuántica, donde tú eres no una isla, tú eres parte de un archipiélago. Cada ser humano es un ser que está conectado más o menos, porque depende del despertar de conciencia y de que tú actives ese despertador de esa conexión al campo de todas las posibilidades, que es un campo electromagnético al que te puedes conectar y en el que puedes descargar y transmitir ideas, sensaciones, deseos. Entonces, la educación que a nosotros nos dieron no va en esa dirección, de que tú te sientes en silencio a meditar, te explores por dentro, sepas que además todas las herramientas de autodesarrollo son semillas de grandeza y excelencia que cada ser humano ya trae dentro. No, al contrario, lo que a nosotros nos dijeron es que esfuérzate, quémate las pestañas, tendrás un título universitario, tendrás una habilidad, un oficio, una profesión, y una vez que tengas ese oficio o esa profesión, te pagarán bien por ella, te sentirás exitosa o exitoso y al final vas a lograr ser feliz. Y lo mitológico es que la felicidad siempre fue el fin, ¿verdad? El fin del camino. A mí nunca me dijeron, Ismael, sé feliz durante el proceso. Sé feliz durante cada uno de tus días, no cuando logres algo. Entonces, me hipotecaron a una felicidad que era más bien causa de frustración que de celebración, porque uno se sentía eufóricamente feliz solamente cuando alguien te aprobaba o alguien más decía, qué orgulloso me siento de ti, cuando debería ser totalmente al revés. El concepto del éxito, el concepto de la felicidad deberían estar ambos hacia adentro. Y creo que es algo de lo que cuando uno se da cuenta y se lo hace ver a otras personas, les cambia la vida. Son preguntas en coaching tan importantes como preguntarle a alguien, ¿qué es la felicidad para ti? ¿Qué te hace realmente feliz? Y uno va haciendo que esa persona, o uno se lo puede hacer, ¿verdad? A uno mismo y no se puede autoengañar, vaya descubriendo dónde están los símbolos de la felicidad. Si son símbolos internos que tú puedes controlar porque está en tu actitud, está en tu proceso interior, o son símbolos externos que están bajo no control tuyo y que entonces van a ser causa de frustración y sufrimiento prolongado que debería ser totalmente opcional, no obligatorio. Lo mismo pasa con el concepto del éxito. La mayoría de las personas sienten que el éxito está fuera, que es un concepto donde cuando la sociedad aprueba quién eres y lo que haces, tú te sientes un éxito. Y a mí me costó muchísimo trabajo el poder cambiar ese concepto del éxito que me hiciera independiente de los fármacos, de los antidepresivos o de los fármacos contra el insomnio, por ejemplo. Y ese concepto del éxito es crecimiento y contribución. Fíjense ustedes, éxito no es absolutamente nada que está fuera de mí. Porque si está fuera de mí y necesita de la aprobación de alguien más, me voy a sentir frustrado. Y este concepto del éxito implica que yo tomo acciones esperando el mejor de los resultados, pero mi estado de ánimo, mis emociones, no pueden estar hipotecados a esos resultados. Es la práctica del desapego, que es el amor verdadero, en sentido más amplio de la palabra. Entonces,
Si yo quiero que algo quede como un tatuaje mental en esta hora, es que éxito debería ser para todas las personas crecimiento y contribución. Cuando digo crecimiento, es que tú veas que tus días van a un estado de conciencia que se eleva, que lo haces mejor, que tomas mejores decisiones, que tienes todos los días mejor discernimiento, más visión, más agilidad para desaprender y para aprender, mejor capacidad de responder y no de reaccionar a lo que te está pasando. Eso es éxito, eso es crecimiento y eso está dentro de ti. Y puedes tener un día que va mejor, un día que va peor, pero al final del día tú preguntas, ¿en qué gané hoy? Y el éxito no está en que alguien te celebró algo. El éxito está en que a lo mejor tuviste un contratiempo, pero encontraste cómo trabajar en tu cerebro ese contratiempo, no desde la parálisis o la negación o la frustración, sino decir cómo lo hago mejor la próxima vez, porque cuando sé más, lo puedo hacer mejor. Entonces, crecimiento es la primera parte del concepto de éxito y la segunda parte es contribución. Y aquí está lo que voy a sumar a este concepto del método Cala de Vida con el acrónimo de SER, que les comentaba que este año estamos haciendo el negocio de ser tú. Porque la sociedad, a través de esta domesticación o esta educación, nos hizo personas que viven en una cajita, en un cuadrado. Personas que nuestros papás, con su mejor intención, nos transmitieron lo que sus generaciones anteriores, antepasados, tenían en su disco duro. Todo es pasado. O sea, nuestra educación no se basa en una probabilidad de ser mejores en un futuro que ya se avecina, porque el cerebro no lo tiene almacenado. Nuestra domesticación y nuestra educación se basa en el artefacto que es el cerebro, que es una memoria del pasado, de la historia. Pero hoy el mundo en el que nosotros vivimos, que es un mundo VUCA, y que ahorita vamos a ver ese acrónimo, va por otra vía, donde las mentes que realmente viven en este momento con éxito, crecimiento y contribución, en este mundo VUCA, son las mentes que se despojan de esa parte del cerebro que los ata únicamente al pasado, en ese artefacto de records del pasado, y desarrollan esa otra máquina que está dentro de tu mismo cerebro, que es construir un futuro prometedor que no necesariamente está ligado a tu pasado. Y el cerebro lo puede hacer. Ahora, para que tu cerebro pueda hacer esta segunda acción, lo tienes que reeducar, reentrenar, estimular de una manera diferente, estudiar neurociencias para que podamos entender cuáles son los tres cerebros y cómo uno, a nivel de conciencia, puede hacer una programación diferente a la que tenemos de la infancia. ¿Por qué digo esto? Porque nuestras creencias, yo digo que más de un 90%, no son nuestras. Y ahí es donde muchos seres humanos no reconocen que hay un potencial de cambio, de transformación, pero sobre todo de libertad personal. Cuando tú aceptas que mucho de lo que crees hoy no fue una decisión tuya aceptarlo, y tienes dos opciones como adulto consciente y despierto que eres. Una, estudiarlo y validarlo y decir, pongo un ejemplo con el tema de religión. Soy budista, soy musulmán, soy católico, soy adventista, soy testigo de Jehová, soy cristiano, evangélico, bueno, cuántas religiones hay en el mundo, hinduista, la que sea. La mayoría de las personas, en algo tan significativo y tan profundo, porque mucho de lo que nosotros vemos como filtro del mundo tiene que ver con el dogma religioso que nos fue inculcado al nacer, muchas personas tienen y practican una religión por herencia, porque sus papás, cuando estos niños nacieron, los llevaron a la iglesia donde ellos y sus abuelos y sus antepasados pertenecían a esa religión. Cuando tú estudias el método Cala de Vida, te das cuenta que un ser humano despierto tiene que validar como adulto su fe y su religión, porque si no es un parásito de la fe. Si no, simplemente tú has heredado algo
En el caso del catolicismo, que Cristóbal Colón trajo a las Américas, que ni siquiera es una religión americana, nacida en el continente americano. Ahora, ¿cuáles sí son? Bueno, las religiones y los sistemas de cosmovisión que tienen los aborígenes que viven en nuestro continente, a los que muchas personas ven con ojos de inferioridad, y que en esas tribus y aldeas de indígenas y aborígenes hay una sabiduría realmente americana, de nuestra tierra y de nuestro continente, y que nosotros desdeñamos por otra que fue exportada de otro lado del mundo. Sin embargo, en los chamanes y en los líderes religiosos de muchas de estas comunidades indígenas hay una sabiduría y unos conceptos del desarrollo y la felicidad que ningún profesor de Harvard podría darnos. Y es mi experiencia visitando estas comunidades, como una que visité en Panamá que se llama Gunayala, donde me dieron conceptos de la felicidad y el desarrollo que nunca tuve en ninguna parte estudiando con teólogos o con expertos en mindfulness y desarrollo personal. De esto es lo que estamos hablando, constante aprendizaje para el liderazgo en acción. Ese aprendizaje implica que uno estudie qué necesita desaprender. Y es un proceso que puede ser doloroso porque en ese proceso te das cuenta que hay creencias, hay opiniones que alguien más dio de ti, que tú de 0 a 7 años simplemente las descargaste porque no había conciencia plena, y que hoy son los autojuicios enterrados en tu subconsciente, que son prácticamente un grillete invisible como el elefante encadenado que no te dejan avanzar o despegar. Ese proceso de aprendizaje implica que uno se considere mejor que un iPhone y se considere además, como el iPhone, un producto no acabado. ¿Qué quiere decir? Que cada año de tu vida eres una mejor versión. Debes aspirar a ser una mejor versión de lo que eras el año anterior. Entonces, jugando con esa terminología, yo hoy me considero Ismael versión 2018. Pero el próximo año, si soy invitado nuevamente a Coaching Global y al desafío 30 días, yo tengo que traer herramientas e información de una versión mejorada de este cerebro y esta mentalidad, que sería la versión Ismael 2019. Y cuando uno se ve de esta manera, tú dices, ¿cómo voy evolucionando en un despertar de conciencia? ¿Cómo voy procesando información y me voy autodescubriendo y rompiendo esos grilletes invisibles de creencias que asumo son mías, que están en mi piñata, pero que no son mías? Y debo desaprender. El acrónimo del ser que ahorita les prometí es el siguiente. S de servicio. Porque nosotros somos seres que nacimos para encontrar un propósito en la vida. Y hay mucha gente, y sobre todo jóvenes, es increíble. Jóvenes que no tienen todavía una pasión o un propósito, que llegan a edad universitaria y tú le preguntas en qué te vas a especializar, cuál va a ser tu major, y te dicen, no lo sé. Estoy todavía totalmente indeciso. No lo sé. Y es porque parte de la educación que recibieron fue una educación tan estandarizada que no le permitió a ese niño o a esa niña realmente encaminarse hacia sus habilidades únicas, su pasión y su vocación. Ese de servicio. Pregúntate hoy, vida, ¿para qué sirvo? Vida, ¿para qué soy espectacularmente bueno? ¿Dónde están mis habilidades? ¿Qué hago yo con pasión, aunque en este momento nadie me esté pagando porque lo haga? Cuando tú descubres eso, ese es tu dharma, esa es tu pasión. Y sobre todo, cuando te das cuenta que tienes una ambición, y utilizo esta palabra porque es una palabra que mucha gente la tiene en una lista, como en un blacklist, en una lista negra de palabras que son de connotación negativa. Ambición no tiene por qué ser una palabra de connotación negativa. Pero cuando la ambición tuya está al servicio de otros y no a costa de otros, es una buena ambición, es positiva.
Si tú ambicionas ser más abundante, ser más próspero, al servicio de otros, porque quieres crear transformación en otros, porque quieres dar servicio a otros, es una palabra positiva. Entonces, servicio es la clave para todo. Servicio en gratitud. S de servicio, para aquellos que quieran tomar notas del acrónimo de ser. E, a ver si adivinan cuál sería E, la palabra E. E, excelencia. Y les explico por qué. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que en algún momento uno quiere hacer muchas cosas y que todas queden espectacularmente perfectas. Y la perfección es un gran enemigo de la excelencia. Y yo creo que eso uno lo tiene que hacer entender a las personas cuando, sobre todo, facilitamos procesos en otros. No trates de ser perfecto, nunca vas a encontrar tu versión perfecta. Pero si buscas un camino a la excelencia, cada capítulo va a ser una versión mejorada de quien eras antes. Y es un camino de menos frustraciones y es un camino, por supuesto, que tiene menos dolores de cabeza y más recompensas a largo plazo. Cuando uno trata de que todo sea perfecto, tus expectativas se convierten en el gran autosaboteador de tus sueños. Tus propias expectativas se convierten en el gran autosaboteador de tus sueños. Hay una frase que a mí me encanta y es: cambia, negocia tus expectativas por gratitud y tu vida será milagrosa. Negocia tus expectativas por gratitud y tu vida será milagrosa. Y esta es una de las prácticas que a mí en lo personal me ha transformado la vida. Todos los días, sin excepción de uno, comenzar el día, ya sea escrito, que es lo que recomiendo, pero si no lo quiero hacer escrito, un día en mi ducha de mindfulness, ¿verdad? Porque todos nos bañamos en la mañana, yo pienso que casi todos nos damos una ducha matinal. En esa ducha yo hago un ritual de gratitud. Hago un ritual de gratitud en esa ducha y digo justamente por qué doy gracias hoy. Pero les aconsejo algo. El piloto automático, hasta en los rituales de gratitud, interfiere. Entonces, si te sorprendes dando gracias hoy por lo mismo que diste gracias ayer, no estás en presencia plena. Estás en piloto automático. Hay que dar gracias por cosas, elementos tan concretos en tu vida como para que 5 razones todos los días sean nuevas. Ese es el proceso de uno buscar por qué da gracias. Por ejemplo, yo hoy doy gracias por mi garganta, porque hace 3 días atrás tenía un fuerte dolor de garganta. Y hasta que uno no tiene alguna dolencia, no se da cuenta lo importante que es la salud en algún área específica de nuestro cuerpo. La salud es esa corona invisible que yace sobre la cabeza de la persona sana y que solo el enfermo puede ver. Imagínense qué frase esta, ¿no? Tan poderosa. La salud es la corona invisible que yace sobre la cabeza de la persona sana que solo el enfermo puede ver. Entonces, todos los días uno tiene que dar 5 razones al menos de gratitud y es la manera de crear felicidad. E de excelencia en el acrónimo del ser, porque ser excelentes es buscar siempre mejora, es hacerlo mejor cada vez que lo intentes, es poder incluso medir tu desarrollo. Ser excelente es poder correr de manera óptima el maratón de la vida. Y aquí la metáfora del maratón va espectacularmente apropiada con la excelencia. El que se prepara para correr un maratón no lo hace en un día, porque sabe que en un día no va a lograr el resultado y no va a poder hacerlo ni siquiera cerca a perfecto. El que se prepara para correr un maratón lo hace con un plan de acción escalonado, donde va superándose hasta que una semana antes del maratón siente que lo ha dado todo, se ha preparado
y entra el acto de fe, que es esa energía que te mueve para decir, yo lo voy a poder hacer. Es exactamente el mismo proceso en la búsqueda de la excelencia con el potencial del desarrollo en el ser humano. Y la última de las letras, de ser, S-E-R, ¿cuál sería? A ver, me encantaría poder escucharles, pero no les escucho, pero por lo menos les estoy dando un tiempo para que ustedes me digan cuál sería R, esa palabra que los expertos en psicología positiva han hecho estudios sobre las cualidades en un ser humano que crean felicidad. Fíjense ustedes, cualidades en un ser humano que crean o generan felicidad. Me imagino que muchos de ustedes ya lo han dicho. Resiliencia. Palabra que yo no escuché en mi vida hasta ya ser un adulto. Nadie a mí me dijo en la escuela que la vida es un proceso de resiliencia y que cuando tú ves la vida como un proceso de resiliencia, tú vas a sentir que la felicidad la vas a construir por esos puntitos o méritos que vas a tener de salir fortalecido de procesos de vida. Es diferente a cuando uno espera que la vida sea un proceso donde nada ocurra más allá de tus planes mentales o de tu mapa mental, porque esa no es la vida, ¿verdad? Uno puede perfectamente tener una mejor vida cuando haces un proceso interior, te conoces mejor y transformas tu personalidad. Pero aún así, en la vida, si estás vivo, el nacer fue tu gran problema. El gran problema primario de nosotros, los seres humanos, fue el nacimiento. Fíjense ustedes qué paradoja. Fue el gran milagro que nos trajo a este mundo, pero fue el problema original. Porque si nacemos, estamos expuestos a procesos de constante cambio. Si nacemos, estamos expuestos a sacudidas en todo momento. Nosotros no nacimos para permanecer como un organismo estático, estancado, sedentario. Al contrario, nacimos para que fuéramos un organismo en constante movimiento de energía. Y esa energía se transforma. Y nuestras células y nuestros átomos y nuestras moléculas, eso es lo que hacen constantemente. Entonces, ese es el proceso de la vida, resiliencia. Y aquí te enseño algo que forma parte del método Kala de vida y del liderazgo mindful exponencial, que es ser como el bambú. Es uno de mis libros, se llama El secreto del bambú. Ustedes lo pueden adquirir, está en Amazon y es una fábula, es un libro de ficción. Y también, si tienen niños, lo pudieran comprar para sus niños. Es un libro bilingüe que se llama Ser como el bambú. Porque cuando un niño entiende sobre resiliencia, ya empieza a frustrarse menos. Ya entiende que tiene dentro de sí la capacidad de responder con inteligencia emocional y no de reaccionar como un analfabeto emocional, que es otro de nuestros libros, que se llama El analfabeto emocional. Y esa es la diferencia entre una persona que entiende, por ejemplo, que el coaching es una inversión fantástica para elevar su calidad de vida. Porque cuando te autodescubres mejor, te conoces más, te educas mejor en quién eres, cuál es tu propósito y lo que quieres, entonces puedes ver la vida con mayor resiliencia, que es así, ser como el bambú. ¿Y por qué el bambú lo escogimos como un símbolo de resiliencia, de espiritualidad, de trabajo en equipo, de solidaridad? Bueno, les explico por qué. Hay algunas especies de bambú que, por cierto, son más de 1000 y tantas las que he descubierto que hay en el mundo, pero el bambú japonés y el chino dorado son dos especies muy poderosas y por eso en Asia a estas dos especies se les venera como un símbolo de amistad, de solidaridad, de divinidad, de espiritualidad. Y si ustedes ven, por eso es que en el barrio chino al bambú se le añaden estas cualidades de ser
el árbol de la buena fortuna, de la abundancia, de la compañía, de la solidaridad, de la buena suerte. Se venden los bambús, ¿verdad? En los barrios chinos. Y por cierto, yo digo riéndonos que es el único lugar donde tú vas a poder encontrar un tallito de bambú solo, pero siempre con sus brotes de otros que ya están germinando, porque el bambú no es un árbol solitario. El bambú forma comunidades, bosques enteros de bambú. En Japón, si usted visita Kioto, se puede ir a las afueras de Kioto, donde hay un maravilloso bosque de bambú, donde las varas de bambús sobrepasan los 30 metros de altura. Es impresionante. Y esos bosques de bambús tienen cualidades antisísmicas. Muchos japoneses lo saben y se van a esos bosques de bambú cuando hay alerta de terremoto. ¿Y por qué? Fíjense, es exactamente lo que un ser humano debe hacer en su proceso de autocultivo, de autoformación. Y por cierto, yo les digo que a todos los que están invirtiendo en coaching, ustedes deben rentabilizar y poner métrica y medir el retorno de inversión de esto, porque se puede. Tú lo puedes ver en cómo tomas mejores decisiones, en cómo te va mejor, en cómo vas conociéndote más, vas aceptándote y va desapareciendo, por ejemplo, la timidez, que es una calamidad. Bambú. 7 años después que una semilla se siembra, echando raíces. Todo ese crecimiento subterráneo. 7 años. ¿Por qué? ¿Qué son las raíces en el ser humano? Los valores, el autoconocimiento, la formación interior. Si uno quiere crear un imperio exterior, un imperio a tu alrededor, primero invierte en tu imperio interior. Y eso es lo que hace el bambú. 7 años echando raíces, un entramado de metros y metros y metros de horizontalidad y también hacia abajo en lo vertical. Y después de 7 años, y aquí está la característica del bambú en exponencialidad, cuando el campesino que lo sembró a lo mejor se desesperó, empezó a los 7 años a ver un brote. Y puede tomar solo 3 meses para que esas varas de bambú exploten 30 metros de altura. Fíjense ustedes, 7 años para echar raíces, 3 meses para poder hacer un imperio de 30 metros de altura. Esa es la exponencialidad del liderazgo mindful exponencial, que el principio de este liderazgo es: no mires solo hacia afuera, tampoco mires únicamente hacia adentro. Tienes que mirar el entorno y tienes que mirarte adentro y crear un sistema de visión donde tú estudias tu entorno y sabes cómo responder a él, no reaccionar ante él. El bambú, entre otras características, es flexible. Yo le digo hoy a todo el que se encuentra conmigo, le digo, tu rigidez mental, el no abrirte a lo desconocido, el entender que hay cosas que no conocemos y que todavía la ciencia no ha podido descubrir, pero que existen en nuestro potencial, como por ejemplo el poder de la intuición, lo que alguien llama telepatía, que hoy ya sabemos que es un proceso de neuronas espejo que están dentro de nuestro cerebro, que son capaces de transmitir mensajes y recibir mensajes si nosotros despertamos esa capacidad en nuestro cerebro. Ha costado mucho para que la ciencia deje de pensar en estos temas de espiritualidad y conciencia y el poder que tenemos dentro como oscurantismo y misticismo, para que hoy lo pueda, con mejores instrumentos y metodología, evidenciar. Ah, y ahora porque la ciencia lo dice, la gente lo cree. Anticípate a eso. Y sé como el bambú, de una mentalidad flexible. La invitación antes de terminar esta conversación es a que ese paradigma con el que nos educaron, que era ver para creer, recuerdan que les dije en el proceso de domesticación, y fíjense si nos coartaron subliminalmente, sutilmente nuestra capacidad de crear y soñar en grande y sentirnos seres infinitos e ilimitados, que frases tan aparentemente inocentes con las que un adulto le dice a un niño cuando está explorando, desarmando algo o tocando algo que el adulto le parece que no debe tocar, ¿qué le dicen a veces al niño? La curiosidad mató al gato. ¿Verdad? Parece una frase inocente de juego.
Pero si tú le dices a un niño menor de 7 años, la curiosidad mató al gato, su conciencia no es una conciencia plena y desarrollada. Su cerebro es una máquina de sueños y fantasía que muchas de las cosas o casi todas las interpreta literalmente. Por eso un niño cree en la cigüeña y cree en Santa Claus. Si tú le dices a un niño, la curiosidad mató al gato, y ese niño con menos de 7 años, que no tiene su corteza prefrontal desarrollada como para discernir entre la metáfora y lo real, ese niño absorbe eso y dice, no puedo ser curioso. Me está diciendo papá, mamá o la maestra que hay un gato que murió por la curiosidad. Yo no puedo ser curioso. Entonces ser curioso es malo. Y un ser que pierde su capacidad de curiosear, de explorar, no será un ser creativo, no será un ser en libertad, será un peón de un rebaño, que es la mayoría de la gente, lamentablemente, en este mundo. Es gente totalmente limitada y despojada de su poder y su libertad personal. Y el coaching y el mindfulness y el estudio de psicología positiva lo que hace es devolverles a las personas su poder personal. Ser como el bambú es invitarnos a todos nosotros a ser parte de lo que somos aquí en Coaching, Desafío Coaching 30 días, una comunidad. El bambú no tiene éxito creciendo en solitario, porque no hay fuerza cuando crece en solitario. El bambú sabe que juntos somos más. Que por cierto, escogimos esa frase como el eslogan de la Fundación Ismael Cala, que trabaja todos estos temas para niños y jóvenes en situaciones de vulnerabilidad en Estados Unidos y América Latina. Porque entendemos que la información es poder y que hay mucha gente que no tiene acceso a esta información. El bambú es hueco por dentro, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros debemos ser. Dejar un espacio en nuestro cerebro que no esté lleno, que esté hueco. ¿Y cómo uno logra ese vacío aquí dentro? A través de la meditación, a través de esos momentos de tranquilidad y mindfulness donde te sientas a abrazar el silencio, a una escucha totalmente sin juicios, de esas voces que llegan a quien tú no juzgas, no entretienes, las aceptas y a través de la meditación y la respiración consciente las dejas ir como hojas que caen en un río y en una corriente que ese río se lleva al mar y que tú no puedes agarrar. Ese es el vacío al que el bambú nos invita desde el ser. Ser es servicio. Cuando te sientes útil, te sientes pleno. Cuando te sientes al servicio de alguien más, aunque no haya ni siquiera una retribución económica, te sientes feliz. Obviamente necesitamos una retribución para vivir. Y por eso yo le llamo a eso el negocio de ser tú, que te paguen por algo para lo que sirves y que sirves con pasión, no que lo haces de mala gana. Yo siento que cuando nosotros nacimos con semillas de grandeza, de divinidad. Y en estos 3 minutos que me quedan, quiero dar el concepto de liderazgo mindful exponencial. Es un concepto que desarrollamos en nuestros talleres y eventos en vivo y que muchos de ustedes, si quieren explorarlo, ahorita les damos con Fernando las claves para que busquen nuestros próximos eventos, donde desarrollamos todo esto con vivencias, experiencias, dinámicas de grupo, trabajo individual, que al final es lo que hace el proceso independiente de cada ser humano. No es a través de un maestro, de un facilitador, sino de una automotivación, autoestudio, autocultivo facilitado por alguien más. Liderazgo mindful exponencial se basa en un estudio del mundo en el que vivimos hoy, que es el mundo VUCA. VUCA, por sus siglas en inglés, es un mundo que es volátil, uncertain o incierto, complejo y ambiguo. Esas son las 4 características que los estrategas militares del US Army College definieron para el mundo después de la Guerra Fría y del colapso del bloque comunista, muro de Berlín, Unión Soviética. Ellos dijeron, bueno, pues ahora ¿cómo viene el mundo? No hay enemigo para Estados Unidos que uno sepa, es este únicamente. Y esto se ha empezado a aplicar desde hace ya muchos años al tema del liderazgo, al tema de las escuelas de negocios, del coaching, en fin, a todo. Entonces, volátil, incierto, complejo y ambiguo. ¿Quién me dice que ese no es el mundo donde está hoy? Más ambiguo que nunca. Hay tanta información que lees un estudio sobre que el café es maravilloso para tu salud y al día siguiente lees otro estudio de una supuesta fuente confiable académica, alta casa de estudios, que dice que el café te mata.
Y la gente ya no sabe dónde ir y qué creer. Por eso es que el coaching se ha hecho de tanta necesidad en la guía de este proceso de calmar padecimientos como la depresión, ansiedad, insomnio, frustración, porque la gente en este momento no tiene las herramientas hacia adentro de poder entender tanta volatilidad y cambio acelerado. Entonces, hoy más que nunca en ese mundo VUCA, el liderazgo mindful exponencial es que tú entiendas que tus secretos de éxito y de autocontrol están dentro. Son semillas que fueron escondidas dentro porque parece ser que nuestro Dios o nuestros dioses, como una leyenda hindú, dedujeron que hay tanto poder dentro del ser humano que para que no lo usáramos para mal, lo iban a esconder en un lugar donde nos costara trabajo encontrarlo. Y lo escondieron dentro de nosotros mismos, no en el fondo de los océanos o en la cordillera más alta, ¿verdad? O en el centro de la tierra, porque sabían los dioses que en cualquiera de esos lugares nosotros seríamos capaces con nuestra inteligencia de llegar, pero que no se les ocurriría a muchos buscar sus poderes ya dentro. Y están aquí. Mindful es hacia adentro y exponencial es entender que el mundo en el que nosotros vivimos hoy es un mundo plagado de tecnologías exponenciales, que desde que todo se puede digitalizar, ¿verdad? El mundo se desmaterializó, ya la música no está en algo físico, está en la nube, los procesos de data están en la nube, nuestra identidad hoy está en lo virtual, es tu huella digital lo que está creando tu marca personal. Prácticamente uno puede definir tu personalidad por lo que otros hablan de ti, lo que tú posteas. Entonces, vivimos en un mundo de una realidad virtual que se ha convertido en un mundo paralelo de realidad alternativa real, no ya virtual. Eso es lo exponencial. Cuando combinamos mindful y exponencial, que es el nuevo mundo cuántico en el que vivimos, tenemos un liderazgo que es un liderazgo mucho más completo que eso que algunas escuelas todavía están recitando de técnicas y habilidades de liderazgo, solo de cómo ser un mejor orador o solo cómo tener más empatía, pero no hay un autoestudio. Y tú no puedes liderar a otros o transformar a otros cuando no eres capaz de aceptar tus propias heridas, de ajustarte a ellas, de vivir con ellas, sanarlas, mientras puedes ayudar a otros. Y termino diciendo justamente eso. Uno puede dejar un mejor legado. Uno puede transformarse, aunque lo que hoy estés haciendo tú digas no es lo que yo quiero que esté en mi obituario. Estudiemos el caso de Alfred Nobel. Su familia fueron los que crearon la dinamita. Vivían e hicieron una fortuna de explosiones y en muchas de esas explosiones murió gente. Y por un error en un periódico, cuando murió su hermano, equivocaron el nombre y Alfred Nobel leyó en el periódico su propio obituario. Y decía, hoy murió el señor que inventó la dinamita y por su invención han muerto decenas, miles, cientos de miles de seres humanos. Y él se quedó en tanto estado de shock que dijo, este no puede ser mi legado de vida. Este tampoco puede ser mi propósito. Yo tengo que ser algo mejor. Elevó su estado de conciencia y a partir de ese momento empezó a crear con propósito programas que difundieran la paz y el bienestar en la humanidad. Y se crearon los premios Nobel que han trascendido su mortalidad. Y su legado hoy no es solo el hombre en el cual su familia y él crearon la dinamita y por el que murió tanta gente, sino premio Nobel de Paz, premio Nobel de Matemáticas, premio Nobel de Economía. Entonces, todos nosotros podemos hacer un mejor futuro y dejar un mejor legado con autoconocimiento y confiando en la autotransformación. Es posible. Muchísimas gracias. Y ahora la segunda parte es con Fernando, que vamos a conversar. Así que gracias, Fernando, por esta oportunidad. Muchas gracias, Ismael. Un aplauso enorme por todo lo que nos has compartido. La verdad que estamos, la gente está muy... Recién estábamos mirando los chats del Facebook y decíamos entre nosotros, está que explota. Ah, qué bueno. Yo no tuve la oportunidad de verles, además tampoco porque me iba a distraer mucho, pero ya... Ahí te muestro cómo vuelan todos los corazones. ¡Wow!
Muchas gracias. Mira, aquí puedo leer y todo. Julio César dice inspirador. Muchas gracias, Ismael. Perdí conexión. Bueno, la que perdió conexión seguramente va a poder verlo después en grabado. Dice, qué buen abono para el bambú que he sembrado en mí. ¡Wow! Albita Rodríguez. ¡Qué bien! Bueno, muchísimas gracias. La oportunidad de poder compartir con tu comunidad, Fernando, que ya a partir de hoy siento que es también mi comunidad. Es increíble porque, como digo, nosotros tenemos que ser bambús y el bambú no crece solo, crece con muchas, muchas ramificaciones y eso es, cada una de estas personas que está aquí es un bambú que forma ese bosque poderoso de bambú, de despertares de conciencia en el mundo. Bueno, esto sigue siendo un flujo de corazones que bailan y que danzan, de energía. Qué bonito, muchas gracias. Realmente increíble. Bueno, mucha gente saludándote, te dicen gracias, Ismael. Estoy impactado, siento mucha gratitud. Alejandra te manda un abrazote. Muchas gracias, dice Araceli. Acá Claudio dice, te amo, Cala. Gracias. Gracias, Ismael, excelente. Simplemente gracias, nos dice Segunda Torres. Facundo dice, gracias, Ismael, desde Argentina. Araceli también te dice, gracias, abrazo. Flor dice, uff, como Norma Ortiz dice, muchas gracias, Ismael, que se repita pronto. Vero dice, un placer escucharte. Y así, y así, y así, y así. Pues qué lindo, muchas gracias, Fernando. Sigue, no para, no estoy mintiendo, no para, mira. Ahí sigue. Sí. Bueno, pues prometo más tarde, prometo que voy a entrar al grupo y voy a poder saludarles y si alguien deja alguna pregunta, tomaré por lo menos una media hora hoy para entrar al grupo y poder contestarles. Yo sé que a veces quedan muchas preguntas y en una hora es un tiempo largo, pero al mismo tiempo corto para uno pues ampliar muchos de estos conceptos que a veces hacemos en eventos que duran 4 o 5 días. Entonces, el reto para mí era hablar un poco de una filosofía personal que me ha hecho de una persona que vivía desde la victimización de su historia a alguien que se siente totalmente empoderado y líder y que ya le queda, realmente te digo, Fernando, muy poco que todavía, como digo yo, que hay que soltar, ¿no? Porque entre más tú sueltas y más aceptas y menos cosas te avergüenzas de lo que eres o de lo que ha pasado en tu vida, más libertad y más felicidad tienes. Entonces, todavía yo creo que queda un poquito por hacer, pero qué bueno, porque si no quedara nada, uno dice, bueno, pues ya llegué. Al final uno lo que quiere es saber que es un camino que nunca termina, ¿no? Totalmente. Bueno, esto sigue, pero quiero rescatar un mensaje de Angie que dice, gracias Señor por salpicarnos con su conocimiento y contribuir a que nuestro bosque personal de bambú se fortalezca. Gracias. Y así, bueno, muchísimos mensajes. Bueno, acá nos dicen tremenda información, gracias por tanto. Bueno, la verdad es que sigue de verdad, ¿eh? No estoy mintiendo. Muchas gracias. Y lo que quiero decirte es que, bueno, con mi equipo hicimos una sesión de lluvia de ideas porque decíamos, oye, ¿qué podemos hacer de tantas cosas que a veces tenemos como contenidos? Y creamos un cronograma y al final yo digo, estas cosas uno se tiene que dejar fluir y tienen que nacer desde el corazón. Y me dice Jack, que está aquí, que es muy crítico además, Jack Giroc, que es nuestro director académico, director de contenidos, me dice que le encantó, ¿no? Ah, muy bien, dice si Jack. Jack dice que le encantó, entonces estuvo muy bien. Bueno, pues nació desde el corazón, que eso es lo importante y es lo que le digo también a muchas personas. Le digo, el conocimiento es importante, pero más importante es cuando uno habla desde el corazón y cuando lo haces desde la vulnerabilidad. Yo siento que el coaching es efectivo cuando también la persona sabe que tú eres vulnerable, que tú no eres un ser perfecto, que eres un ser en búsqueda de respuestas. Esa es la vida. Y hay una frase de Leonardo da Vinci que a mí me quedó como un tatuaje en la mente, y es cuando Leonardo da Vinci dijo, me cansé de ser el que tiene todas las respuestas. Prefiero poner mi energía en ser el buscador de respuestas. La estoy parafraseando, no es la frase exacta, pero ese es el mensaje. Y yo también me cansé de ser el que tenía todas las respuestas. Y es mejor ser un buscador de respuestas. Y eso es lo que hace el coaching. Hace preguntas que te traen respuestas.